Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que analizamos los diversos problemas por los que pasamos como seres humanos, como sociedad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a tocar un tema a partir de la especialidad de nuestro invitado, que es un tema fundamental, no solo porque lo que hablamos siempre se ha dicho, que es una de las instancias básicas de toda sociedad, cualquiera sea la forma en que está constituida, sino porque hay un debate sobre las transformaciones muy profundas que están ocurriendo y también por el lugar que ha tenido este tema en los, por ejemplo, en la Constitución del 80 de la dictadura, pero también en el debate constitucional que hemos vivido hace un par de años, con el fracaso de los distintos proyectos constitucionales que intentaban superar la Constitución del 80, también porque si hay una polarización política en general en la sociedad, también la hay respecto al tema particular que vamos a tocar. Estamos hablando de la familia. La familia es, se ha dicho siempre, que es una institución central, fundamental, para unos el núcleo fundamental de la sociedad, y ha tenido en el último tiempo unas muy profundas transformaciones. De tal modo que incluso uno diría, cuando hablamos de la familia, no se sabe mucho de lo que están hablando. De lo que cabe hablar son de las familias y las funciones en la sociedad, que en una época eran prácticamente todas, desde la económica, la religiosa, la educacional, etc., han ido, todos sabemos eso, este proceso de secularización ha ido claramente delimitándose y transformándose también. Es decir, no es solo que ya no son las mismas funciones que cumplen, sino que también el modo de relación interno y el modo de relación de las familias con la sociedad ha cambiado. Y hay en el debate político también proyectos diferentes sobre la familia, porque es un debate sobre el significado que tiene la familia en la sociedad. Y hay entonces pensamientos más tradicionales, pensamientos más conservadores. Y entonces vale la pena reflexionar sobre cómo eso está influyendo también en las transformaciones de la familia. Y hay, como digo, procesos muy importantes de cambio en el papel que juega la familia en la sociedad. Bueno, sobre esto es lo que conversaremos hoy día con nuestro invitado, que a diferencia de la tradición sociológica en Chile, en otros países es distinto. La tradición sociológica en Chile ha hecho que el tema de la familia fundamentalmente es tratado por mujeres.
No es lo mismo en el caso de países como Alemania o Estados Unidos. Eh, Él es un especialista en el tema de la familia desde muy diversos puntos de vista y es un sociólogo, actualmente profesor de la Universidad de Chile, viene incorporándose al Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, estaba anteriormente en la Universidad Padre Alberto Hurtado, y es un doctor en sociología, formado en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, habiendo estudiado con los grandes sociólogos contemporáneos, y se ha dedicado a este tema. Y en ese sentido es un aporte, a mi juicio, muy, muy significativo el que ha hecho. Y yo diría que básicamente, por un lado, en el tema de los cambios que experimenta la familia, un aspecto que me parece muy significativo es el tema de si la familia hoy, y qué significaría eso, es más o menos democrática. ¿Se han democratizado las relaciones familiares? ¿Eso tiene que ver con una democratización general de la sociedad? ¿O en qué consiste una democratización de la familia? Porque la verdad es que no creo que sea para elegir, no sé, un sistema político como para elegir al jefe de familia o la jefa de familia. No es un sistema, no es una forma de organización política, es otra cosa cuando se habla de democratización de la familia. Entonces, ¿qué significa eso? Y la otra cosa que me parece importante es también el lugar que ha ocupado en el debate político la familia hoy día. Tanto en lo que fue en la Constitución del 80 como en el debate constitucional. Y el rol que en ese debate juega especialmente en los distintos puestos políticos el tema de la infancia. Bueno, muchas gracias, Camilo Semble, por estar con nosotros, porque es realmente una gran alegría tener a alguien que especializado en este tema, que se viene incorporando al departamento de sociología y que, digamos, está al día del debate mundial sobre este tema tan central. Partamos por, se dice que se ha producido procesos de democratización en la familia. ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles han sido esos cambios? Partamos por ahí y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Un verdadero privilegio compartir esta conversación. Claro, la pregunta por la democratización de la familia o por la relación entre democracia y familia, quizá a primera vista genera cierta extrañeza, que creo que es interesante también porque muestra como el carácter particular del tema, ¿ya? Yo siempre cuento una anécdota, ¿cierto? Alguna vez en un seminario hablando sobre este tema de democracia y familia, alguien me dijo, pero la familia no tiene nada democrática, ¿cierto? Porque hay jerarquías, ¿cierto? Hay diferencias de poder, ¿cierto? Hay diferencias de distinto tipo. Pero lo interesante, pensaba yo a partir de ese cuestionamiento, ¿cierto? Que puede ser muy habitual, es que esa misma idea no la aplicamos, por ejemplo, para otras instituciones. Por ejemplo, nosotros pensamos habitualmente que pueden existir instituciones educativas democráticas, ¿cierto? A pesar que hay diferencias de poder, diferencias de jerarquía, ¿cierto? Pensamos que los lugares de trabajo se pueden democratizar, ¿cierto? A pesar que pueden existir diferencias de jerarquía, de poder, etcétera, ¿ya? Entonces creo que ahí hay algo, como un primer tema que yo destacaría, ¿cierto? Es que la pregunta por la democratización de la familia normalmente choca con nuestra concepción más habitual de que la familia es únicamente un espacio efectivo, ¿ya? Entonces que eso lo hace muy difícil pensarlo como un tipo de relación social o un tipo de relación política, si se quiere. Ahí la gran contribución, ¿cierto?, de los estudios de género, ¿cierto?, los estudios feministas durante todo el siglo XX es mostrar que la familia es un espacio de relaciones de poder, ¿eh? Y que por tanto puede ser pensada de manera diferenciada, ¿cierto? No es que uno pueda llegar y aplicar directamente las categorías que aplica el sistema político, pero puede pensarlo desde
el punto de cómo se configuran ahí las relaciones de poder, ¿cierto? O la gran pregunta, yo creo que eso sería como la forma en que yo respondería más rápidamente tu pregunta, ¿cierto? La gran pregunta democrática es, me da la impresión a mí, ¿cierto? Y que uno la puede aplicar a la familia también, es que implica que a pesar del hecho de que somos diferentes, ¿cierto? Podamos coexistir como iguales. Yo creo que esa es la pregunta democrática que uno puede analizar a nivel de la comunidad política, ¿cierto? Como la idea de democracia, como tratarnos como iguales, ¿cierto? A pesar de nuestras diferencias, o junto a nuestras diferencias, y cómo eso puede ser pensado en la familia. Yo lo que he intentado explorar un poco es esa tesis, como esa hipótesis, ¿cierto? Pues, si Pero habría o no un ¿qué proceso. consentiría? Yo creo que ese es el tema fundamental en ese sentido. Democracia en la familia a mí me parece complicado, porque eso alude a un, digamos, necesariamente a un modelo político. Finalmente, ¿cómo se define la democracia? Democracia es el gobierno del pueblo, eh, gobierno del pueblo. Entonces, después tú puedes decir que es sistema político, que también más que solo sistema político, etcétera. Yo creo que lo que hay ahí es precisamente la valoración de la democracia. Los valores o el etos democrático de igualdad, de libertad y de solidaridad o fraternidad, en la cual los conceptos de paternidad, maternidad, significan eso, de alguna manera. Entonces, y eso a mi juicio es un elemento que permite hablar, yo creo, mejor en el sentido de democratización de las relaciones familiares, más que democracia en la familia, ¿o no? Sí, sí, yo completamente de acuerdo. Claro, yo diría que la pregunta, puesto en otros términos muy similares, ¿cierto? Es por la presencia de ideales democráticos en la vida familiar. Entonces, es como la pregunta que tiene que ver con esta expansión de ideales de igualdad, ¿cierto? De autonomía, etcétera. Y creo que eso tiene otra consecuencia también, en línea con lo que tú dijiste de democratización, ¿cierto? Que uno, de algún modo, al igual como lo supone para la democratización política, uno podría pensar que es un proceso que acontece a través de conflictos, ¿cierto? A mí me ha interesado mucho estudiar, por ejemplo, los conflictos domésticos, ¿cierto? Y cómo eso muestra los ideales que las personas tienen sobre qué es tratarse como un igual, por ejemplo, y que también es un proceso sin fin, ¿cierto? Así como uno puede suponer que la democratización es un proceso permanente, ¿cierto? De disputa, de construcción de un orden, eso también acontece en lo doméstico, quizás de manera más sutil o más invisible, ¿cierto? Y ahí Pero la, también se puede usar en un plano también metafórico, se tomó el concepto de transición. La transición de un tipo de familia más autoritaria, más jerarquizada, eh, con menos, digamos, elementos de interacción en que cada uno es un sujeto con sus particularidades. Y eso se pasa de un tipo de familia, se va pasando de un tipo de familia eh, a otro. Ahora, tú, ¿cuáles serían los elementos, a tu juicio, de transformación en esta línea que ha vivido las familias chilenas? Un elemento desde ya es que haya distintos tipos de familia, porque permiten entender la diversidad de los sujetos involucrados. claro, claro. Claro, yo diría que, por ejemplo, una de las expresiones que tiene esta expansión de ideales igualitarios con respecto a la familia es que hoy día sea más habitual hablar de las familias en plural, ¿ya? Y ahí yo creo que es bien interesante cuando uno mira esta construcción de las familias como un objeto político, porque si uno lo mira, familias distintas han existido siempre, ¿ya? En América Latina, en Chile, por ejemplo, la presencia de familias con madres, jefes de hogar, ¿cierto? Ha sido una constante. Pero claro, lo que de algún modo se ha pluralizado, ¿cierto? Es que nosotros hoy día en la esfera pública hablamos mucho más abiertamente de las familias, por ejemplo. Eso fue una tensión, por ejemplo, a propósito de lo que tú comentabas al inicio, en los procesos constituyentes, en los dos procesos constituyentes, si había que hablar de la familia o de las familias, ¿ya?
Entonces hay toda una transformación que muestra la expansión de expectativas más igualitarias, de reconocimiento. Hoy día la vida familiar quiere ser reconocida en sus diversas formas, ¿ya? Pero también esa expansión igualitaria hoy día se vive al interior de las familias, como en la vida familiar, ¿ya? Y ahí lo que uno puede identificar, ¿cierto?, es, por ejemplo, el gran cambio o una transformación importante en las relaciones de parentalidad, las relaciones entre padres e hijos. Normalmente ahí la gran discusión, por ejemplo, de democratización tiene que ver con la transformación en el ejercicio de la autoridad, de algún modo de una autoridad que se ejerce principalmente desde el padre, desde el hombre, de manera mucho más jerárquica, mucho más rígida, ¿cierto?, asociado normalmente al ejercicio, la posibilidad de la violencia, hacia lo que se dice hoy día una expectativa, ¿cierto?, al menos una expectativa, ¿cierto? Nuevamente, las investigaciones muestran las contradicciones que aquí pueden surgir, como en todo proceso de democratización, yo diría, ¿ya? Pero una autoridad más dialogante, por ejemplo. Pero también, claro, eso en la relación de parentalidad, pero también hay una democratización mayor de las relaciones interparentales, digamos. O sea, ahí donde hay más de un adulto. Eh, esa democratización de las relaciones interparentales no existe en las familias monoparentales, pero en la familia en que hay eh, dos, ¿no?, de padre, madre o como sean las combinaciones respecto, hay también hoy día o no una mayor igualdad. Claro, en las relaciones, por ejemplo, conyugales, ¿cierto? En las dinámicas de pareja, ¿cierto? Hoy día también se identifica mucho una mayor expectativa de igualdad, una mayor aspiración de igualdad, ¿ya? Y de nuevo, ¿cierto? A mí lo que me ha interesado investigar, ¿cierto? Como el tipo de investigación que yo he hecho es mostrar que esa expectativa de igualdad, al igual que la democratización política, lleva a surgimientos de conflictos del nuevo tipo, ¿ya? De algún modo, cuando yo tengo una aspiración de igualdad distinta, por ejemplo, a participar en la toma de decisiones económicas, ¿cierto?, a participar más activamente en la toma de decisiones con respecto al hogar, a los hijos, etcétera, es probable que surjan otro tipo de reclamos, hay otro tipo de disputas domésticas. ¿Y cuáles son los nuevos tipos de conflictos? Ujú, ya. Por ejemplo, algo que yo he investigado, que me ha parecido mucho en mis investigaciones, tiene que ver con que esta expectativa de igualdad, por ejemplo, puede ser compartida por hombres y mujeres, ¿ya? Pero no necesariamente la interpretamos de la misma manera. ¿Cierto? Que tiene que ver con la posición en que estamos dentro del orden familiar. Por ejemplo, en las mujeres, el reclamo de igualdad o la aspiración de igualdad, por razones evidentes, ¿cierto? Por cómo se organiza el trabajo doméstico, el tiempo doméstico, muchas veces tiene que ver con una exigencia hacia los hombres o una expectativa de una mayor participación real, ¿cierto? Como una contribución a las tareas domésticas, ¿cierto? Algo que podríamos decir un reparto más equitativo de tareas, ¿ya? En cambio, los hombres muchas veces lo que aparece es que interpretan, por ejemplo, la idea de ser más presentes en el hogar, ¿cierto? No necesariamente como participar más, como en términos numéricos o equitativamente, sino, por ejemplo, el padre presente sería aquel que escucha a sus hijos, ¿ya? Es más bien un cambio efectivo, ¿cierto? Por ejemplo, para la experiencia de los hombres es muy clave compararse no tanto con lo que hacen sus parejas, mujeres, sino compararse con quienes fueron sus padres, ¿ya? Entonces, claro, hoy día los hombres muchas veces se sienten más presentes en el hogar, ¿cierto? Porque se comparan con lo que hacían sus padres, ¿cierto? No con lo que, no con lo que hacen hoy día sus parejas mujeres. Entonces, interpreta que están más presentes, ¿cierto? Que tienen una relación más igualitaria, porque son más afectivos, porque escuchan más a sus hijos, ¿cierto? Porque están más atentos a las necesidades, etcétera, ¿ya? Eso explica quizá el hecho de que vivamos en familias que muchas veces tienen aspiraciones igualitarias, pero repartos desiguales. Esto, si uno mira los datos de uso del tiempo, las brechas de género son muy, muy marcadas y muy persistentes. Ahora, tú decías en un artículo que lo que se ha producido es una eh, mayor igualdad en el sentido de compromiso de los hombres, fundamentalmente, de los padres, más respecto de eh, las labores eh, las labores domésticas, pero no en otros campos. Uh -huh. ¿Qué Claro. quería decir? Claro, ahí hay toda una discusión en los estudios sobre familia y particularmente en la figura de lo que se ha llamado, ¿cierto?, la emergencia del nuevo padre, o los nuevos padres, por ejemplo, ¿ya? Que esta figura de padres que serían, por ejemplo, más afectivos, más comunicativos con sus hijos, ¿cierto?, que intentarían estar más presentes, ¿ya?
Por ejemplo, es un fenómeno que es bien interesante porque uno lo puede rastrear también en la literatura. Por ejemplo, hay toda una literatura bien emergente sobre que intenta describir esa figura. Por ejemplo, en Chile es muy relevante la literatura de Alejandro Zambra, por ejemplo, que trata esa figura del padre afectivo. Lo interesante, ¿cierto?, es que cuando uno, o la sociología lo mira más de cerca, comienza a mostrar que las desigualdades de género se reproducen de otras formas. ¿Ya? Por ejemplo, hombres participan en algunos tipos de actividades más que en otras en el hogar. ¿Ya? Por ejemplo, hay actividades que se siguen viendo como formas más masculinas. Por ejemplo, la reparación, actividades de reparación en el hogar. ¿Ya? Por el contrario, actividades de limpieza siguen siendo sobre todo femeninas. ¿Ya? Hombres participan, por ejemplo, más en actividades recreativas con los hijos, ¿cierto? Pero en actividades, por ejemplo, que son más demandantes, no sé, llevar a los niños al médico, ¿cierto? La participación es principalmente de las mujeres. ¿Ya? Entonces, claro, los datos, lo interesante es que eso muestra un cambio en las aspiraciones, si se quiere un cambio cultural, pero que al mismo tiempo convive con viejas y nuevas formas de la desigualdad en los hogares. Ya, pero él no hace eso, pero hace otras cosas que la mujer no hace. ¿En qué sentido eso, sin embargo, atenta contra la desigualdad? O sea, ¿cuál sería la aspiración, por ejemplo, de la mujer respecto de eso? Es que hiciera las mismas cosas que ella y ella hacer las mismas cosas que hace el hombre, o dónde está el aspecto de desequilibrio, de inequidad. Mm, claro. Sí, eso es bien interesante. O sea, yo lo que he encontrado en mis investigaciones, y aparece en otras investigaciones también, es que las personas podemos tener aspiraciones muy igualitarias en el sentido de un reparto equitativo, ¿cierto? Pero también desarrollamos justificaciones de la desigualdad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel doméstico, tanto hombres como mujeres, nosotros podemos encontrar justificaciones de la desigualdad. Por ejemplo, y el criterio fundamental, por ejemplo, en muchas mujeres la aspiración es un reparto equitativo. O sea, como, y lo describen de esa manera. Por ejemplo, en las entrevistas muchas mujeres me han dicho, me gustaría que hiciéramos 50-50, por ejemplo, esa figura. ¿Ya? Pero aparece una cierta idea, ¿cierto? Que es como una expectativa, si se quiere, matizado, más realista, ¿cierto? Y dice, y aparece como la idea de que el hogar sería más igualitario en la medida en que los hombres hicieran cosas que habitualmente no han hecho, históricamente no han hecho. ¿Ya? Entonces, ese hogar se vive como más igualitario. No es porque hagan lo mismo, como la misma cantidad de tareas, sino, no sé, un hombre que va a dejar a su hijo al colegio, que se involucra en las tareas, ¿cierto? De nuevo, ahí lo que aparece, muchas mujeres también comparan con sus padres, ¿cierto? Como con la generación anterior. Y frente a eso, se vive como una experiencia de mayor igualdad. ¿Ya? Entonces, claro, una cosa es como la aspiración igualitaria, eso es como lo que a mí me ha interesado mucho, que puede estar muy difundida, pero otra forma es como las personas la reinterpretamos, ¿cierto? La ajustamos a nuestras condiciones sociales, a nuestras condiciones de clase también, a nuestras condiciones de edad, a cuántas personas tenemos que cuidar. ¿No? Y todo eso va mostrando que la vida doméstica es un ámbito de muchos significados de igualdad. Entonces, eso es lo que a mí me interesa mucho. Y eso me lleva a un punto que me interesa mucho plantearte. El, la diferencia, hay una diferencia importante, llamémosle este proceso complicado, complejo, pero finalmente un cierto proceso o ciertos elementos o dinámicas de democratización, de generación de igualdad. Hay una diferencia entre los distintos sectores sociales en esta materia, entre las distintas clases, digamos. Ujú. Sí, hay diferencias muy... eh, dos cosas quizás sobre eso. Al menos lo que yo he visto, ¿cierto? Y otras investigaciones también lo muestran, que en algún momento la sociología de la familia, hace algunos años trabajaba mucho más con la tesis, como que esta expectativa de igualdad era de los sectores medios profesionales, ¿ya? Y hoy día, en verdad, lo que uno ve es que también es muy presente en los sectores populares, ¿cierto? Al igual, por ejemplo, la idea de individualización, ¿cierto? La idea de que los proyectos personales tienen valor. Obviamente ahí está toda la transformación de los sectores populares por el acceso a la educación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay un aspecto que es compartido, yo diría, que hay expectativas de igualdad que se interpretan distinto, pero son muy presentes en distintas clases. ¿Ya? ¿Cuándo comienzan a aparecer las diferencias? Obviamente, por ejemplo,
en términos, y uno lo puede ver con los datos del uso del tiempo, la brecha de género en la participación doméstica existe en todas las clases sociales. ¿Ya? Solo se reduce, por ejemplo, en los estratos más altos. ¿Ya? ¿Y por qué se reduce? No se reduce tanto porque los hombres hagan más. Esto no tiene que ver con eso. Se reduce más bien por la posibilidad de contratar servicio doméstico, ¿cierto? De comprar servicio doméstico. ¿Ya? ¿Cierto? Y eso abre toda la otra discusión que ha sido muy importante, ¿cierto? Que es la feminización de los cuidados, porque normalmente el servicio doméstico que se contrata o se paga también es de mujeres. ¿Ya? Y eso muestra como también el carácter de cómo está inserto en la estructura de clases también la vida familiar. Y eso es muy marcado en Chile, sobre todo porque no tenemos una red institucional fuerte que permita que no sea a través del mercado reducir esa brecha de género. Pasando a otra dimensión de tus investigaciones, eh, una cuestión interesante es si se toma, tú hiciste una investigación estudiando fundamentalmente los discursos o planteamientos de los distintos centros de estudio político, ¿eh? Que hoy día, que son un fenómeno nuevo, digo, nuevo en el sentido de relación a la política del siglo XX, ¿eh? Que es y que tiene que ver también con el financiamiento de los partidos, y entonces que los distintos sectores políticos tienen centro de pensamiento. Entonces tú estudiaste la distinta postura política, o concepción o proyecto político respecto de la familia, a través de los planteamientos de los centros de, de estudio. Y claro, termina la investigación señalando que hay que estudiar muchas más cosas, como ha sido, por ejemplo, el debate en los distintos tipos de leyes, etc. Pero también estudiar un poco el debate político en torno a la familia. No hay debate en la Constitución del 80, pero hay una visión política. Y después hay una visión política distinta en los otros países constitucionales. Pero ¿qué nos podría decir, grosso modo, de, de lo que uno podría decir de los diferentes, cómo los diferentes proyectos políticos más conservadores, más de centro o de izquierda, ven a la familia? Y si eso es en todo el espectro de temas, de problemas, o es se mezcla. Hay temas en que coinciden, hay otros en que es ambiguo, en fin. ¿Cómo es eso? Sí, sí, ese es un ámbito que a mí me ha interesado mucho, ¿cierto? Cómo los discursos políticos interpretan y representan como visiones sobre la familia, ¿ya? Lo primero que diría de eso es que evidentemente hay un cierto lugar preferente del discurso sobre la familia en el mundo conservador, ¿ya? Tanto en términos históricos como en términos de las políticas públicas, etcétera. Y allá hay algo bien interesante, yo creo, ahí que los sectores progresistas, si se quiere la izquierda, ¿cierto? A ratos con cierto, le han cedido quizás ese discurso a los sectores conservadores, ¿cierto? Como que han asumido que hablar de familia es hablar de algo conservador, ¿ya? Y a mí me ha interesado más bien mostrar que los distintos sectores políticos tienen representaciones sobre la familia, y esos van cambiando a lo largo del tiempo. Por mencionar, por ejemplo, una idea, en el mundo conservador, a mí me ha interesado mucho esta idea de cómo el mundo conservador reacciona a esto que hablábamos antes, que es la expansión de expectativas igualitarias. ¿Ya? Lo que yo he encontrado ahí, por ejemplo, es que hay un reconocimiento de las diversas formas de familia. Evidentemente ya no puede haber una negación, esto sería como negar la realidad, ¿ya? Pero aún así hay un intento de sostener que hay familias, no que serían mejores, eso lo encuentro bien interesante, no que serían mejores, sino que funcionarían mejor. ¿Ya? Por ejemplo, cada vez que hemos tenido discusiones, por ejemplo, sobre el divorcio, sobre el reconocimiento de los niños nacidos fuera del matrimonio, es muy habitual que los centros de pensamiento del mundo conservador intenten mostrar ciertas correlaciones, o sea, por ejemplo, entre ser hijo de padres divorciados y rendimiento escolar, como si fueran causalidades. ¿Ya? Entonces, la idea es clara, hoy día existen distintos tipos de familias, todas son válidas,
pero habrían algunas, la familia tradicional, que aparentemente funcionaría mejor. O sea, Esto habrían una correctamente. mejor que otra. Claro, claro, pero no en términos ya, por ejemplo, hoy día sí, hoy día hay un mundo más pequeño y mucho más emergente, el mundo, por ejemplo, cercano quizá al sector político ligado al mundo evangélico, ¿cierto? Que quizás tiene una concepción directamente religiosa sobre eso, ¿no? Pero hay todo un mundo conservador que tiene una visión que yo en algún momento le llamaba como un tradicionalismo funcionalista, ¿cierto? Que es de algún modo la familia tradicional, hombre-mujer, funciona aparentemente mejor, ¿no? Y eso es muy cuestionable, es muy debatible, ¿cierto? En qué sentido, a partir de una correlación, yo puedo mostrar, evidentemente, una causalidad. Y cuál sería el discurso o el proyecto o la visión de más de centro de izquierda hoy día en relación a, a la visión más tradicional. Sí, yo creo que es un campo hoy día en bastante transformación, porque si uno lo mira históricamente, y hay varias investigaciones históricas sobre esto, los sectores progresistas de la izquierda, por ejemplo en Chile o en general, durante largo tiempo tuvieron una visión bastante tradicional sobre la familia o sobre los roles de género, ¿ya? Incluso cuando tenían visiones bien avanzadas, por ejemplo, en términos de democratización económica, su visión sobre lo doméstico era bastante tradicional, ¿cierto? Basada en la visión sexual del trabajo, en roles naturales, etc. Lo que ha tendido a pasar, yo creo, es que la emergencia, por ejemplo, del movimiento feminista o del movimiento de la diversidad sexual, por ejemplo, que ha sido muy fuerte en articular o disputar el concepto de familias diversas, por ejemplo, ¿no? Ha llevado a la izquierda, sobre todo, a intentar renovar su discurso sobre eso, ¿cierto? Y allí hay toda una discusión, por ejemplo, que quizá hoy día, o después del estallido, se nos olvida un poco, pero el segundo gobierno de Sebastián Piñera, uno de sus proyectos centrales, yo me atrevería a decir como el central, era esto de crear el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿cierto? Que originalmente iba a ser el Ministerio de Familia y Desarrollo Social, ¿ya? Los sectores progresistas, por ejemplo, lo que disputaron mucho cuando se discutió esa ley fue esto que hablábamos al inicio, pluralizar la idea y hablar de las familias, ¿ya? Eso no logró consenso y lo que se logró fue que la familia quedara atrás. Esto fue el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿ya? Pero en general yo diría que hasta el día de hoy los sectores progresistas, de izquierda, en algunos sectores, les genera cierta incomodidad hablar de familia, ¿cierto? Creen que un concepto que está muy marcado por el discurso conservador, pero, y esto quizás me parece relevante, ¿cierto? Como la sociedad chilena es muy familiarista en términos culturales, es muy difícil que una política de transformación social, como las que impulsan, por ejemplo, los agentes de izquierda, los sectores políticos de izquierda, no conecte en algún sentido con alguna invocación a la familia, ¿ya? Por ejemplo, eso ha pasado mucho con la discusión del Sistema Nacional de Cuidados, ¿ya? O incluso con la reducción de la jornada laboral, ¿cierto? Cuando había que convencer a los sectores conservadores de por qué reducir la jornada laboral, aparece muy clave el argumento, por ejemplo, para tener más tiempo libre con la familia. Claro, o sea, es tomar estrictamente aquello que el sector que iba a estar en contra de eso, valorizaba abstractamente a la familia, con una visión tradicional, tomarlo para decir, bueno, si queremos desarrollar la familia, hay que permitir estas transformaciones estructurales, digamos, en el campo de la economía, etc. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al tiempo y te quiero agradecer mucho, Camilo Sembler, la presencia en esta conversación, y espero que volveremos a tenerla para tocar otros aspectos de esta cuestión tan central que es las transformaciones, las mutaciones de una de las instituciones más clásicas de la humanidad, pero que vive un proceso de transformación enorme en un mundo que está también en gran evoluciones, más que evoluciones, transformaciones muy radicales y muy rápidas, muy aceleradas. Bueno, muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores de nuestro programa. Será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.